Venga. Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas los presentes. Buenas tardes a quienes nos siguen en el canal de YouTube de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a quienes vean el evento en otro momento. El Consejo Canario del Movimiento Europeo, Europa Direct en Canarias, el Centro de Documentación Europeo de la Universidad de Las Palmas y también de la Universidad de La Laguna y Eurodesk. Organizamos a lo largo del año diversos eventos de tema europeísta en el que reflexionamos sobre la Unión Europea. El último lo hicimos, por ejemplo, en el SOTEU, en el debate de la realidad de la Unión Europea que pasó al inicio de la legislatura con la presidenta von der Leyen. Es un clásico para nosotros analizar al final del año cómo llega la información a la Unión Europea. Es algo de la Unión Europea a la ciudadanía. Es algo que, evidentemente, a los europeístas, en la asociación civil en la que formamos parte, nos preocupa mucho, reflexionamos siempre, intentamos que llegue de la mejor manera, intentamos que llegue de la manera más clara, pero evidentemente siempre existe un gap, siempre existe una distancia, una relación entre la información que surge, la información que se difunde y la información que llega. Y sobre eso nos gusta reflexionar. Siempre todos los años tiramos de nuestros amigos y amigas periodistas que han informado durante el año de alguna manera sobre la realidad de la Unión Europea y les pedimos que nos acompañen y les agradecemos la cesión de su tiempo, de sus ganas, de su interés. En el fondo el periodista siempre está detrás de la noticia y no suele ser la noticia o el protagonista de la misma, pero bueno, son profesionales de la comunicación, por lo tanto eso ya está ganado en este debate. En el debate nos van a acompañar 4 personas, después, si les parece, las presento. Una de ellas, con el tema de la lluvia y del tráfico, está justo llegando ahora, así que se incorporará de forma inmediata, pero quisimos empezar ya para no retrasarlo más. Tenemos a, bueno, les voy a presentar ya y así ya lo hacemos, Sara Fernández, redactora de Televisión Española en Canarias, posible que la conozcan de los telediarios. Javier Granado, periodista de Canarias Radio. Su voz también seguro que la conocerán cuando lo escuchen si siguen Canarias Radio en tema internacional, porque Javier también lleva muchos años trabajando con nosotros. Isabel Durán, periodista de La Provincia. Si siguen La Provincia verán muchas noticias suyas firmadas por ella. Y Sofía Ramos, que es una periodista especializada en temas de información científica en distintos medios. Siempre buscamos televisión, radio, prensa escrita y periodistas que trabajen en otros medios y bueno, hasta ahora hemos podido conseguir esos perfiles. Así que les agradecemos a los 4 que estén aquí. Ahora después, cuando terminemos con la contextualización, les comentaré cómo hemos pensado realizar el acto para que sea lo más breve, ágil y participativo posible. Pero antes, María Canal Fontcuberta, portavoz y jefa de prensa de la Comisión Europea en Madrid, va a contextualizar brevemente el acto y nos va a hacer un saludo en un vídeo que nos ha enviado para poder dar esa primera idea de cómo desarrollar esta comunicación sobre la Unión Europea, cómo la Comisión Europea quiere hacerla en los distintos países, en este caso la jefa, la directora de la comunicación de la Comisión en Madrid. Así que escuchamos a María Canal y escuchamos esa reflexión suya de para contextualizar el evento. Buenas tardes a todos. Es un placer poder acompañaros virtualmente desde la representación de la Comisión Europea en España en este encuentro dedicado a reflexionar sobre cómo llega la información europea a Canarias y a los ciudadanos canarios. Quiero agradecer la invitación a los organizadores de la jornada, a Cristina, especialmente a Europe Direct Canarias, también vuestros esfuerzos por mantener vivo este espacio de diálogo tan necesario. Vivimos un momento especialmente exigente para Europa. Recientemente hemos asistido a una combinación de grandes desafíos, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la incertidumbre que ha seguido a los cambios en la presidencia de los Estados Unidos, la rivalidad con China, la necesidad de responsabilizarnos de nuestra propia seguridad, la tragedia humanitaria en Gaza y el reto que supone la creciente presión de los flujos migratorios. A estos desafíos se suman otros estructurales que determinarán nuestra competitividad en los próximos años.
el liderazgo en una transición verde competitiva, el cierre de la brecha de innovación en la carrera tecnológica global, la reducción de la carga regulatoria para nuestras empresas, nuestras pymes y la reducción de nuestras dependencias. Son cuestiones vitales para poder preservar ese modo de vida europeo del que tan orgullosos estamos. Y, por supuesto, la necesidad de asegurarnos de que nuestras democracias se mantienen firmes frente al aumento de la polarización política y las narrativas de desinformación. La Unión Europea ha demostrado en repetidas ocasiones que cuando actuamos juntos somos más fuertes. Hemos respondido con unidad a la invasión de Ucrania, hemos reforzado la cooperación en defensa y en seguridad, hemos dado pasos históricos en materia de energía y competitividad y también seguimos avanzando para que las transiciones ecológica y digital no dejen a nadie atrás. El mensaje es muy claro. La unión es la respuesta y lo es cuando somos capaces de afirmar nuestros valores y traducirlos en políticas concretas que mejoran la vida de las personas. Canarias, como región ultraperiférica, forma parte de un grupo de territorios que juntos albergan a 5 millones de habitantes. Territorios que aportan diversidad y riqueza geográfica, cultural y económica a la Unión y que también nos recuerdan la importancia estratégica de nuestro proyecto común. Las regiones ultraperiféricas sois frontera, pero también laboratorios de innovación, plataformas de conexión con África e Hispanoamérica y espacios donde la política europea tiene un impacto muy directo y muy visible. La Comisión Europea va a renovar su estrategia para las regiones ultraperiféricas, para adecuarla a los desafíos económicos, climáticos, de conectividad y seguridad del presente en el primer trimestre del 2026. Esta actualización está guiada por los principios de competitividad, cohesión territorial y valoración de esos activos únicos que poseéis en los territorios ultraperiféricos. A su acierto contribuirá que las regiones ultraperiféricas, también Canarias, participen activamente en su diseño. La estrategia irá acompañada de una propuesta de reglamento que introducirá medidas de simplificación y excepciones a determinados requisitos en la legislación sectorial pertinente de la Unión Europea. En resumen, ¿qué buscamos? Reducir cargas y costes operativos para administraciones, empresas y ciudadanos en estas regiones y dar un apoyo adicional a los productos y actividades locales para promover una mayor integración también regional. La consulta pública abierta sobre esta estrategia y las propuestas de simplificación lo estará hasta el 15 de diciembre en la plataforma Have Your Say de la Comisión Europea. Permitirá a quienes mejor conocéis la realidad canaria aportar vuestra experiencia, vuestras sugerencias y expectativas. Comunicar Europa no es solo explicar lo que hacemos, sino también generar confianza, escuchar, dar espacio al debate y garantizar que las decisiones se construyen con y para las personas. Por ello, quiero terminar poniendo en valor todo el trabajo que la red Europe Direct y en particular el Europe Direct de Canarias lleva a cabo. Vuestra labor es esencial para acercar la Unión Europea a la ciudadanía, para combatir la desinformación y promover una participación más activa en la elaboración de políticas públicas. Os agradecemos que nos permitáis participar de este seminario de este modo esta tarde y desde la representación os deseamos una excelente y fructífera jornada. Las ideas de la comisión más o menos ya nos van centrando el debate, aunque evidentemente ya verán que es un debate abierto. Tenemos una gran cantidad de políticas de la Unión Europea que son esenciales para nuestro futuro y la comunicación a veces está mediatizada por los grandes temas que afectan de forma general, ¿no? La guerra, Gaza, la reacción, yo creo que todo esto se vio mucho en el debate sobre la realidad de la Unión Europea, pero después hay problemas del día a día que necesitamos que se respondan a ellos, ¿no? A lo mejor la competitividad queda lejos, pero cuando nos damos cuenta que dependemos en gran medida de terceros, ¿no? De terceros no tan estables en nuestra relación, pues queda más palpable. Por lo tanto, en esa cantidad de temas
ver cómo se plasman y cómo llegan a la ciudadanía. Por otro lado, evidentemente, tenemos un régimen específico de ultraperiferia que afecta a la realidad como lo vemos en las islas, nosotros en Canarias y en las otras regiones ultraperiféricas. Y, por último, hay un intento de intentar simplificar la normativa y la burocracia que tienen también ciudadanos pero empresas. En esto hablamos mucho del campo y de cómo llegan a esa ayuda de la Unión Europea, pero esa simplificación también tiene una trazabilidad y una razonabilidad que es bueno que no olvide las especificidades de cada una de las regiones. Y Canarias ahora mismo está en un debate sobre esa simplificación y los presupuestos que nos llegan, que es muy importante, que seguro que saldrá aquí. Y bueno, les invitamos a esa consulta pública, la pondremos en la página web también del acto para recordarla, que está abierta hasta mitad del mes de diciembre. Yo les digo, la universidad ha participado y participará en esa consulta pública, el movimiento europeo. Europe Direct no es su función directa, pero sí que comunica con la Comisión Europea. Cristina Santana está aquí para eso. Y también, bueno, nos acompaña, por ejemplo, Equipo Europa, una asociación europeísta juvenil, a la que también nosotros siempre invitamos a que participen en estas actividades. Y ahora le damos la palabra a quienes nos han acompañado en el día de hoy. La idea del debate siempre intentamos organizarla más o menos similar, y les pedimos que hagan una primera intervención, más o menos breve, de entre 8 minutos, 5 o 10 minutos, bueno, lo que ellos consideren oportuno, en la que reflexionen sobre cómo llega esa información a cada uno de los medios, cómo la gestiona cada uno de los medios y la difunde, y también cómo, como periodistas, consideran que esa información llega a la ciudadanía o no llega a la ciudadanía, o, bueno, cuál es la reflexión, ¿no? Entonces, en esa primera línea argumental, seguro que van a salir aquí 1000 temas para poder hablar después, y después abriremos el turno de preguntas para que las hagan, también desde casa pueden hacerlas, Jorge nos las hace llegar, o para que las hagan aquí, o nosotros ya participaremos en el debate. Así que, si quieren, empezamos por Sara Fernández en esa reflexión sobre la pregunta general que les hacemos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo el día con ustedes. Yo soy periodista de Televisión Española y actualmente estoy editando y presentando las noticias del fin de semana. O sea, me dedico también a diseñar el informativo, decidir qué noticias quiero que entren en el informativo cada día, qué prioridad dar a cada una y luego pues empaquetarlas, ¿no? Ver cuánta relevancia o cuánta duración le quiero dar a una, a través de un directo, a través de un reportaje o a través de un texto leído sobre imagen, por ejemplo. Nosotros en Canarias, en Televisión Española, no informamos sobre lo que ocurre en la Unión Europea cada día, porque al final depende de lo que nos afecta a nosotros como archipiélago, ¿no? Eso lo marca mucho la actualidad. Pero a nivel nacional, en Televisión Española, pues se informa casi a diario sobre lo que ocurre en la Unión Europea. Y además nosotros ahí tenemos a un equipo de corresponsales, ¿no? Que eso enriquece pues mucho la información, ¿no? Informar de un lugar desde el lugar. Además, las instituciones europeas, a nosotros los periodistas nos lo ponen muy fácil porque acceder a esa información es muy sencillo. La información, ese sistema comunicativo está muy estructurado. Por un lado, la Comisión Europea organiza cada día lo que se llama un midday briefing, donde los portavoces pues explican sus decisiones, responden a las preguntas de los periodistas, y por otro lado también el Parlamento Europeo y el Consejo pues organizan ruedas de prensa cada día, contando pues las leyes que se han aprobado, y también ¿no? difunden constantemente pues, comunicados oficiales, fichas técnicas y documentos donde se resumen pues, las propuestas legislativas. Además, también contamos con agencias de noticias, que son pues, agencias de prestigio, que también mastican esa información y las digamos, transmiten o distribuyen al resto de medios de comunicación que están suscritos, como por ejemplo Europa Press o EFE o Reuters. Nosotros aquí en Canarias, pues bueno, a nivel editorial informamos sobre la Unión Europea, pues pensando en nosotros como servicio público, porque al final somos la televisión pública de este país, pues en cuestiones que nos vayan a afectar como ciudadanos. Y así encima ponemos la visión de también televisión, pues también es lo que le interesa un poco a la audiencia, pero al final básicamente pues prima el interés del ciudadano en qué se está aprobando, qué está generando debate y qué me va a afectar a mí como ciudadano al final del día, a mi dinero o a mi campo o a mi trabajo o a los servicios básicos, por ejemplo. Yo siempre digo lo mismo, que informar
para nosotros sobre la Unión Europea es muy sencillo, porque como pueden ver, la información nos la dan así. Otra cosa es cómo se da esa información. El problema de las instituciones europeas siempre ha sido que la información está muy institucionalizada. Es una información muy formal, muy de despacho, muy técnica, y nosotros ahí como periodistas pues tenemos que coger toda esa información, triturarla, masticarla y poder dársela al público para que la entienda y vea cómo le puede afectar. En definitiva, contar Europa de una manera que llegue a la gente. Aquí conviven al final lo que yo creo, dos realidades. Por un lado es que somos europeos, pertenecemos a la Unión Europea, pero la mayoría de gente, ustedes no, porque aquí todo el mundo tiene cara de muy inteligente, pero mucha gente no sabe cómo funciona la Unión Europea y no sabe cómo afecta en nuestro día a día. Lo ven algo muy lejano, pero al final el 60% de la legislación de nuestro país proviene de legislación europea, y nosotros Canarias como región ultraperiférica, pues ¿qué vamos a decir? Y al final, ¿qué problema hay aquí? Que mucha gente ve Europa como un edificio lejano, como dirían los jóvenes, con señores que no hablan ni su idioma, ni entienden los problemas, ni representan los problemas que ellos tienen. El Parlamento Europeo, también viendo un poco esta situación, ¿no? de cómo ellos informan, de que están muy alejados de la gente, están cambiando sus narrativas, su manera de comunicar. Ahora están intentando pues, trasladar su mensaje, difundir las leyes que aprueban o las noticias o el contenido que puedan generar a través de redes sociales. TikTok, Instagram, también incluso han llegado a contactar con influencers, con creadores de contenido, para que esa información pues sea un poco más cercana, ¿no? Y la gente joven, sobre todo, que se informa a través de redes sociales, pues la pueda entender. Y la gente mayor pues también, al final también está eligiendo cada vez más las redes sociales, y esto es una realidad que no podemos obviar. Y incluso Margaritis en su momento, en las últimas elecciones europeas, para movilizar el voto joven, quería contactar con bandas de música para hacer ese llamamiento a la gente joven, que esto a nosotros en su día nos podía parecer una locura, que le quita prestigio a algo tan importante como pueden ser unas elecciones europeas, pero es una realidad. Y de ejemplo podemos poner las últimas elecciones estadounidenses y Taylor Swift. ¿Qué ocurrió? Ahora la Unión Europea y también nosotros, los medios de comunicación, nos estamos enfrentando a un gran problema, que es el problema de la desinformación, que de hecho la Unión Europea lo considera uno de los grandes retos para la democracia. Y además, hablando de redes sociales, ahí los bulos yo creo que son más peligrosos, porque tienen un alcance muy rápido, una manera de propagarse rapidísima, y en el momento en el que una persona detecta un bulo y lo erradica, ya ha hecho mucho daño. Y hay que intentar cambiar ese mensaje y traer la versión oficial, pero es muy difícil, muy costoso, y al final trabajamos a una velocidad mucho más rápida, y es muy, muy complicado para los periodistas, la Unión Europea también, pero para nosotros como profesionales de la información es difícil reparar el daño de una noticia falsa. Para que se hagan una idea, las noticias falsas son más comunes de lo que nos pensamos. Yo he traído una que se dio hace creo que unas 2 semanas aproximadamente, y en su momento dieron esta noticia por verdadera medios de comunicación pues muy respetables en nuestro país y muy contrastados, ¿no? Medios a los que podríamos acceder para ir a chequear o informarnos. O sea, no lo da un TikToker terraplanista, pueden ser medios de comunicación pues de prestigio en nuestro país. Se hacen eco de una noticia falsa y hay que intentar reparar el daño. Esta fue una noticia que decía que la Unión Europea va a obligar a examinar del carnet de conducir a todos los conductores de la Unión Europea cada 10 años. Se pueden imaginar el revuelo que causó esto, porque al final esto afecta a la gente y a su dinero también. Entonces nosotros también tenemos un equipo en Televisión Española que se llama Verifica RTV, donde pues intentamos detectar bulos y pues en el caso de que son falsos, pues contrastarlo con la información real e intentar cortar el cauce de la noticia, pero que como digo es muy difícil. Y aquí también luego me parecería interesante abrir este debate con mis compañeros, porque creo que los periodistas no solo tenemos que informar, sino que también tenemos una responsabilidad con la verdad. Nosotros cuando informamos sobre instituciones europeas, la información tiene que ser objetiva, tiene que ser veraz y tiene que ser rigurosa. Porque de lo contrario, ¿qué pasa con noticias como esta?
que la gente deja de confiar en las instituciones, que piensan que no les representan, que juegan en su contra y efectivamente no creen en las instituciones o se desvinculan, y este malestar, pues, ¿en qué se puede trasladar? Pues en negacionistas o en pues mira, no voy a votar en las próximas elecciones porque la Unión Europea no me representa, o la Unión Europea ni siquiera está decidiendo nada por mí, por España o por Canarias, cuando nada más lejos de la realidad. Ya lo hemos dicho, el 60% de las leyes de nuestro país nacen de legislación europea. Y además nosotros en Canarias como región ultraperiférica, pues qué vamos a decir. Así que este es un poco el trabajo que hacemos desde Televisión Española y también los retos a los que nos enfrentamos. Gracias. Muchísimas gracias, Sara, por ya empezar a unir puntos para conocerlo. Bueno, no me resisto a destacar algunos desde nuestra perspectiva. La Unión Europea lo intenta mucho, pero lo consigue poco. Quizás ese sería el resumen, ¿no? Es decir, ruedas de prensa todos los días de las instituciones, intentar acercarse a los tipos de narrativas que hoy en día llegan, ¿no? Pero hay tanta volumen de información, tanta información y tanta desinformación, que a pesar de que todos los días alguien de la Comisión intente explicar, tenemos que tener en cuenta que está explicándolo para 27 países con culturas sociales y narrativas diferentes. Esa es la realidad también. Pero aunque cada día haya una rueda de prensa en la que le preguntan, es difícil no fastidiarla cuando hablas tantas veces, ¿no? O no equivocarte en algo. Al final llega que la Unión Europea nos va a examinar cada 10 años del carnet, cuando uno lo ve y dice, no puede ser normal eso, ¿verdad? Bueno, pues ahora la visión de Javier Granado desde la Radio Autonómica Canaria. Escucharán esa voz, lo siento, pero a mí es que esa voz me lleva siempre a lo internacional, porque le he oído tantas veces durante tantos años hablando de internacional, que siempre me lleva a lo internacional y entre ellos a la Unión Europea. Pues nada, antes que nada darle las gracias a Lucas por la invitación y a todos ustedes por venir, ¿no? por estar aquí, también quienes nos escuchan a través de la web. Yo trabajo en la Radio Autonómica, como él ha comentado, dentro del grupo Radio Televisión Canaria, y les voy a dar una visión de cómo recibimos la información y cómo la gestionamos, algo diferente a lo que ha dicho Sara, porque claro, hay una diferencia muy importante, que es contar con corresponsales en Bruselas, ¿no? Que el potencial que tiene Radio Televisión Española no es comparable con el de la Radio Televisión Canaria. Yo trabajo en la radio, por la mañana me dedico a informativos y luego por las tardes tengo un programa dedicado a la actualidad internacional. Y algo fundamental en todo esto, la información a nosotros básicamente de la Unión Europea nos llega a través de las agencias, como ya comentó, Agencia EFE, un poco Europa Press y Reuters también. Sobre todo la Agencia EFE es la más que es continuamente el goteo de informaciones de la Unión Europea. No lo suelen distinguir mucho, quizás la parte científica sí va por otra parte de la plataforma de EFE, pero es muchísima la información mezclada con toda la información del mundo que llega. La puedes ir filtrando, pero vamos, no es sencilla. Luego también EFE tiene un canal especial para ciertas informaciones de la Unión Europea. Eso por un lado, por cómo nos llega la información. Por otro lado también, nosotros al ser radio, cuando escuchan los boletines o escucha cualquier informativo de radio, en la mayoría de los casos tenemos que poner un corte de sonido, ¿no? No es, por ejemplo, a lo mejor como un periódico, que bueno, puedes escribir, tienes tu imagen de archivo, o como una televisión, que tienen pues imágenes y digamos que es más consumible el producto, ¿no? Para nosotros estar ahí, una radio que la escuchas en el coche, si estás por casa caminando del pasillo a la cocina, no tienes la misma concentración. Entonces casi siempre tienes que meter el sonido de alguien y eso no es fácil. Lo que comentaba Lucas, por ejemplo, que hay muchas ruedas de prensa. La Comisión Europea, dentro de su portal web, de su plataforma, te va poniendo pequeños cortes de sonido, resúmenes de ruedas de prensa. Pero el problema es que la radio, la principal característica es la inmediatez. La radio es muy simple comparada con una televisión, los medios técnicos son mínimos, enseguida puedes estar en directo contándolo, pero necesitas la inmediatez. Y ahí, a pesar de toda la información que te da la Unión Europea, para una emisora de radio, el sonido suele llegar tarde, te lo ponen 2 o 3 horas más tarde, te ponen una rueda de prensa de 1 hora y media,
Tú tienes que buscar muy rápido el sonido y luego tienes que traducirlo. Y todo eso pues lleva, digamos, a ralentizarte en parte el trabajo. Pero bueno, un poco primero les estoy explicando cuáles son las fuentes de las que nosotros un poco vamos cogiendo toda la información. Radio Televisión Canaria desgraciadamente no tiene el poderío económico para tener a alguien, lo tuvo en un principio en Bruselas y ahora lo que se hace, se manda a una compañera generalmente cuando va algún miembro del gobierno de Canarias para allá. Esta semana o la semana pasada lo habrán visto que el presidente del gobierno de Canarias estuvo allí, pues bueno, pues se mató una persona e informa sobre temas exclusivamente de Canarias. Para informar de algo de la Unión Europea que no está relacionado con Canarias tiene que ser muy, muy importante, porque si no, no se desplaza nadie para allá. O quizás unas elecciones como las últimas elecciones al Parlamento Europeo, pero vamos, en general la información no llega de agencias. Y luego yo, por ejemplo, en mi caso, cuando hago el programa que tengo semanal, pues con esa información ya voy al análisis de la información y tiro de los think tanks, los grupos de pensamiento, ¿no? Y con alguien que hable español, algún analista, alguien ya muy, muy especializado en el tema que se va a tocar, pues no sé, pues si es seguridad, si es un tema económico. Aquí en España está el Real Instituto Elcano, está el CIDOB, que trabajan bastante bien. Y luego ya, por ejemplo, el German Marshall Fund, que también está bastante bien, suelen tener gente que habla español. Luego también Chatham House, que es un think tank británico muy prestigioso, también suelen tener gente que tiene español. Entonces un poquito ahí lo que intento hacer es unir la parte informativa que me llega con el análisis, que lo intento hacer con gente muy, muy especializada. Si es un tema muy Canarias, pues a veces pues invitamos a Lucas un poco a que nos dé las claves para entender mejor esa noticia. Eso es un poquito como nosotros recibimos la información. ¿Cómo se gestiona? Le voy a diferenciar entre lo que es el programa, que es un programa exclusivo de 30 minutos semanales dedicado a la información internacional, no solo Unión Europea, y luego por otro lado pues los boletines que hacemos horarios y luego los informativos nuestros. Los boletines saben que es un formato muy pequeño, muy cerradito, 4 o 5 minutos, el informativo ya más largo, pero en todo eso hay una lucha constante con el editor. Yo me suelo dedicar sobre todo a la información internacional, nacional, y claro, una hora de informativo, cosas de Unión Europea que yo puedo considerar importante, el editor me mira como diciéndome, bueno, si no está relacionado con Canarias, y eso es una lucha diaria, de decir, no, esto es importante por esto, por lo otro, y luego cada día, lo que comentaba Lucas, que intentan dar ruedas de prensa todos los días. El problema que hay es que la agenda es tremenda. No, o sea, aquí la cantidad de gente que te llaman, oye, ¿vas a ir a mi rueda de prensa? ¿Vas a ir a mi convocatoria? Es que no puedes, es que es imposible, porque pueden haber aquí en Las Palmas de Gran Canaria 30, Isabel no lo dirá, 30 o 40 diarias, y es que no puedes con todo. Entonces eso es una lucha, primero por intentar convencer al editor de que es importante hablar de la Unión Europea, aunque no sea un tema relativo con Canarias. Luego también otro aspecto interesante para nosotros es la disponibilidad. Se nota mucho que hay por parte de los eurodiputados a hablar. En cuanto a los senadores y diputados en el Congreso de los Diputados aquí en España, es realmente complicado acceder a ellos. Hablas a través de los gabinetes de prensa, te cuestan triunfo. Es tanto el frentismo que hay que es muy, muy complicado. En cambio, con eurodiputados es bastante sencillo. Por ejemplo, con los dos canarios, con Gabriel Matos y con López Aguilar, quedas con ellos, con su gente de prensa, hablas y es raro que te digan que no. Si ellos tienen un huequito, te van a atender. Y esa es otra de las fuentes importantes que nosotros tenemos, ¿no? Porque nos acerca los temas europeos a la gente, a todos nosotros. Pero sobre todo el principal problema es hablar con los responsables en mi caso de la Radio Televisión Canaria, para convencerles, oye, que es importante. En las anteriores elecciones pues pudimos hacer un programa especial con las votaciones, teniendo invitados en directo, unas píldoras de 5 minutos, unas 15 o 20, y cuesta bastante que los responsables de los medios sean conscientes que hay que tratar temas de la Unión Europea cuando
no se habla directamente de Canarias, aunque indirectamente nos afectan, evidentemente, ¿no? Y luego la otra pregunta, si la ciudadanía está correctamente informada, yo en general creo que no, porque yo creo que ustedes, quienes están aquí, no son una muestra en general de la ciudadanía, porque si están aquí ya están demostrando un interés por estos asuntos. Pero la gente generalmente, bueno, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, no está al día a día de la Unión Europea. Y creo que uno de los asuntos principales es que hay información, si se entra a la página web de la Unión, ahí está la información, yo creo que bien estructuradas en líneas generales, las instituciones, cuáles son las principales, el papel que ejecuta cada una de ellas. Pero luego creo que todo eso hay que traducirlo. Y mi impresión es que la clave estaría, que quizás lo dejamos para el momento del debate, en que toda esa información esté en algún portal refiriéndose a cada una de las regiones. Porque si nosotros vamos y se los pongo como ejemplo, ya termino, les pregunto, ¿cuánto dinero destina la Unión Europea en el último periodo presupuestario ha destinado a Canarias? De ese dinero, ¿cuánto van? Pues a fondos FEDER, a fondos de cohesión. Yo creo que es complicado que todos lo sepamos, ¿no? O cuáles son los principales proyectos de la Unión Europea que están financiando otros proyectos canarios. Y termino ya respondiendo a la pregunta del folleto, ¿no? de este acto, es qué mensaje llega sobre la Unión Europea. Yo creo que es un mensaje que llega de manera difusa y poco concreta en manera general. Otra cosa, si ustedes tienes un interés particular, pues ya te mueves, la buscas. Quizás ustedes que intelectualmente pues demuestran estando aquí o yendo a cursos, leyendo que les interesa el asunto, cualquier otra persona que esté preparando cualquier otro trabajo, pero en líneas generales la gente de la calle creo que no le llega a la Unión Europea, saben que es necesaria, pero vamos, que es de oída. Yo concluiría por ahí que la información llega de manera difusa, poco concreta, y me da la impresión que quizás una de las maneras de intentar acercar a la población en general toda la información de la Unión, quizás sería haciendo portales donde se incluya casi exclusivamente o exclusivamente información de cada una de las regiones, en nuestro caso de Canarias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Volvemos a incluir otras ideas de las que, sumando a las de Sara, es distinto de ser editor y controlar y ver cómo que trabajar con editores en los que intentamos poner las noticias o no. A mí me gustaría decir que lo siento mucho como editora, porque es verdad que hay veces que tenemos poco tiempo y tenemos que cribar noticias, perdón. Ya ha empezado ya ese debate bonito. Yo les animo a que, incluso que en un momento determinado alguien hable, por lo menos que terminemos las intervenciones, pero hable. También comentar la información y cómo llega y cómo la reciben, porque de repente llega una información, a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Como universitario. Los profesores de universidad, por lo general, ¿no? Trabajamos poco con la inmediatez, porque queremos pensar, leer, trabajar, ¿no? Y eso lo saben mucho los periodistas. Bueno, yo estoy en la universidad y en otros temas de la universidad, pero también estoy en el movimiento europeo, con lo cual quizás yo tengo otra idea como sociedad civil, como movimiento europeo, ¿no? Pero generalmente te llaman, a mí me pasó el lunes pasado, estaba yo en otras cosas, trabajando en la universidad, tengo trabajo para otras cosas. Podemos entrar era un programa de televisión canaria, en un momento para hablar de la política geoestratégica. Nosotros damos aquí, en el Diploma de Estudios Europeos, la política exterior de la Unión Europea. ¿Y qué significa para el mundo y para Canarias y para la Unión Europea que Estados Unidos haya declarado a Trump como terrorista? Y entonces, y en teoría era para media hora más tarde. Y claro, tienes que pararte, pensar qué significa, qué no significa. Y esa, yo lo entiendo, porque si ellos me lo preguntan al día siguiente, ya no sirve para ellos. Y también ellos entienden que... Y después tengo que decir que entonces siempre existe ahí una relación de que buscan los medios de la inmediatez, los expertos que ya trabajan. Y después tengo que decir una cosa, y es que los expertos dicen muchas veces, bueno, pero yo tengo que saber y controlar lo que sale. No tiene sentido, porque ellos te preguntan y después tienen que editar su información y no le vas a decir, pues me mandas, algunos te dicen, o me mandas la noticia y yo la leo antes o no sale. Bueno, no te la va a leer. Eso es imposible porque y pasa, ¿no? Pero es imposible. Y después tengo que decir también que
bueno, siempre existe la cierta inseguridad de ver, pero después, lo voy a decir y no porque estén aquí, son unos artistas. Porque te llama Javier, te hace una entrevista y demás, o te dice, voy a emitir la entrevista. Bueno, estás tranquilo porque emite la entrevista, pero no, te coge entrevista y después lo voy a meter en el corto de la noticia, no sabes qué va a salir, cómo va a salir, y tienes que decir que después decir, y yo dije eso, y verdad, o sea, y dónde, qué corte cogieron, y a veces dices, qué maravilla, qué bien ha quedado, y a veces dices, bueno, pues también en la entrevista hablamos de muchas más cosas, pero no era lo que era más noticiable, ¿no? Y también pasa a veces en prensa escrita, que te llaman, te hacen una entrevista, y después la entrevista hay que transcribirla y darle sentido a toda la entrevista y ver lo que hacen, ¿no? Y entonces en esa prensa escrita Isabel Durán nos va a explicar esa reflexión y experiencia en la provincia. Buenas tardes a todos, muchas gracias Lucas por la invitación. Sí, el periódico muchas veces ponemos bonitas, como quien dice, las palabras de los entrevistados. A algunos les sienta bien porque, oye, me quitaste cosas que dije un poco de aquella manera. Otros son quisquillosos y te dicen, no me publiques nada sin mandármelo, cosa que normalmente no solemos aceptar. Me he tomado aquí un poco de notas porque para no repetirme, porque lo que yo traía igual me repetía un poco con lo que contaban los compañeros. El periódico, bueno, en la provincia trabaja junto al Día, en la provincia de Santa Cruz. Somos del Grupo Prensa Ibérica y tenemos detrás, pues, no sé cuántos periódicos son, pero una veintena por lo menos de periódicos en toda España. Nosotros trabajamos en la sección de política de Canarias de forma conjunta en los dos periódicos, es decir, lo que sale en uno pues sale en el otro y se edita una sola vez. Yo soy un poco un híbrido entre ellos dos porque escribo, sigo escribiendo, pero desde hace unos meses estoy editando como jefa de sección de la sección de política, con lo cual estoy un poco todavía a medio camino entre tomar la decisión de si entra o no y en el tener que currar, como digo yo, y ponerte a escribir. Y bueno, como a ellos, la información nos llega a través, pues, de agencias de noticias, porque no tenemos ese poderío de tener allí un corresponsal. Solo hay un corresponsal en Bruselas para todos los periódicos del grupo, que ya digo, son como una veintena. Entonces, pues, cuando son cosas específicas así de la Unión Europea que no afectan a Canarias, como él decía, que es lo que él tiene que pelear más para que le dejen espacio, eso entraría en nuestras páginas de internacional, vienen directamente del corresponsal del grupo, y tal cual, sin más, se plasma como una información, digamos, genérica. Pero después está el arte de traducir eso que está pasando en Europa a lo que nos interesa en Canarias y un poco aterrizarlo en el territorio, ¿no? En ver qué es lo que nos afecta, pues, en el día a día. Nosotros Bruselas, la verdad, no lo pisamos prácticamente nunca, solo cuando por algún motivo nos invitan porque hay algún evento puntual que quieren que haya prensa de determinadas regiones o de determinados países, entonces nos invitan a algún periodista en concreto. Yo solo he ido una vez por el tema del Pacto de las Migraciones, que como yo normalmente escribía sobre temas de migraciones, cuando era la votación del pacto, me invitaron y fui el día este. De resto no pisamos Bruselas para nada, o sea, lo hacemos todo desde aquí. Nosotros en la provincia tenemos el tema del digital, del periódico digital y el papel. Normalmente lo que trabajamos, todavía estamos como un poco anclados al papel, que no debería ser porque, claro, veo caras por ahí anclados al papel, como a lo de toda la vida, pero estamos en ese proceso de transformación digital que nos requiere, pues, más la inmediatez y demás. Ahí, pues, siempre recurrimos inicialmente a las noticias de agencia y ya después cuando las elaboramos para el papel, porque ellos tienen como la ventaja y la desventaja de tener que contar todo en un minuto. Nosotros tenemos la desventaja o la ventaja de tener una página entera para explicarnos. Pero eso hay que rellenarlo, no es fácil escribir una página de un periódico, son muchas líneas que por supuesto nos da pie a poder desarrollar más la noticia y demás, pero pues te lleva más trabajera, no puede ser tan rápido como la tele y la radio. Para rellenar eso, ¿qué hacemos? Para entender las noticias mejor y poder explicarlas mejor,
pues llamar a Lucas, entre otros, y especialistas de confianza que nos expliquen y nos traduzcan eso que está ocurriendo en Europa. Pero no solo a ellos, sino como decían antes también, el tema de los eurodiputados, que son súper accesibles, los eurodiputados de confianza, los eurodiputados canarios, que siempre están súper dispuestos a atendernos, a explicarnos, a darnos entrevistas, lo que sea. Y también, en nuestro caso, tratamos mucho de dar voz también a las personas o a los sectores afectados por las noticias. Es decir, por ejemplo, en estos últimos semanas, meses, se está hablando de la nacionalización de los fondos europeos que afecta, en Canarias en concreto, al sector de la agricultura. Pues, ¿qué hacemos? Pues hablar con asociaciones de agricultores, con agricultores en cuestión, que tengan miedo, que hayan perdido el sueño, porque temen que si esto se llega a confirmar y el marco financiero de Europa cambia, pues a ellos no le van a llegar los millones que le dan de ayuda para sus plataneras, sus tomateros, lo que sea. Entonces, intentamos también dar voz, pues, a los afectados por esas normativas europeas. Con respecto a si conseguimos traducir las palabras tipo POSEI, FEDER, Next Generation, las RUP, que nosotros es nuestro día a día, y para que la gente lo entienda y convierta ese lenguaje también en suyo, ¿no? Y lo llegue a comprender, pues no sé si lo conseguimos mucho. Mi sensación es que no, porque se nota cuando llegan elecciones, la abstención, aunque se voten junto con las autonómicas o las nacionales, la abstención en las europeas siempre es superior a la del resto de papeletas, ¿no? En cualquier caso, creo que nuestra misión, nuestra obligación como medios de comunicación es, por un lado, dar voz a todas las partes, que hay veces que hay gente, hay partidos o grupos políticos que consideran que una medida, en el caso del pacto migratorio, era buenísimo o sea, no llegaba a ser bueno para nadie, porque unos creían que era muy bueno para, yo sé, la protección de la frontera, y otros que le faltaba humanidad. Pues hay que un poco reflejar todas las visiones, ¿no?, de un mismo aspecto, y por otra parte eso, intentar aterrizar y traducir ese contenido tan amplio y técnico que nos hacen llegar desde las instituciones europeas. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Seguimos, ¿no?, en todo el proceso de origen, traducción a la realidad y llegada. Y hay una cosa que comentaron antes que la tengo que destacar, y es que, y lo comentamos al inicio, pero a través de las personas, es que la Unión Europea es muy accesible a través de las personas. Los eurodiputados, cualquier cosa, en este evento muchas veces le hemos pedido que haga una intervención inicial. Bueno, como no teníamos tanto tiempo, pues no se lo pedimos, la tiene siempre, seguro. Y a los diputados nacionales no pasa, simplemente no pasa porque, bueno, tienen otra forma de llegar. Y es verdad que, bueno, que parecen que los eurodiputados están más lejos, que se enteran menos, que están allá, que Bruselas aquello es una burbuja, y yo tengo que decir que por lo menos con los canarios nada más lejos de la realidad con los dos, porque los dos están especialmente disponibles a cualquier tema que tú le quieras preguntar. Y acabamos con la misma reflexión. Como comentaba antes, siempre buscamos tener radio, prensa escrita y periodistas que sean más variados, o que trabajen en distintos medios, o que también trabajen en ámbitos diversos. Y Sofía Ramos es especialista en información científica, también está vinculada a la Universidad de La Laguna, es europeísta convencida y es alguien más de la casa, por decirlo así, del movimiento europeo, y también ha aceptado la invitación del movimiento europeo para venir, y además, bueno, reside en Tenerife, con lo cual tenemos la visión regional también, y venir precisamente para el evento, así que se lo agradecemos especialmente a Sofía y le invitamos a hacer esa primera reflexión. En primer lugar, muchísimas gracias y perdón por el retraso. Precisamente conducir aquí siendo de Tenerife es un poco complicado. pero bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación y es un placer compartir con todos y todas ustedes este ratito. En mi caso, pues les cuento, y quizás los compañeros han hablado de cada uno de sus medios. Yo actualmente no coordino la radio municipal, pero durante 3 años a nivel local, en radio municipal, yo resido en el municipio de Candelaria, hemos podido llevar a cabo un programa de radio que se llamaba Cuéntame Europa, y un poco el objetivo es precisamente esos espacios que a lo mejor
prensa o en radio o en televisión de forma insular o regional, pues no tienen ese espacio, esa cabida, pues quizás la radio local es un poquito más lenta y se puede permitir esos espacios que, desde mi punto de vista, y de acuerdo, estuve mirando alguna que otra estadística actualizada, y el Eurobarómetro de 2025 indicaba que el 65% de la ciudadanía europea considera que la información, cuando se vincula, la información europea, cuando se vincula con algo local, con algo cercano, con algo tangible, es mucho más efectiva. Yo creo que al final ese es nuestro cometido como periodistas, como personas que informan a la ciudadanía, y creo que también ustedes como ciudadanía pues es lo que pretenden y lo que buscan, ¿no? Sentarse, escuchar, leer o ver y haber aprendido algo, o por lo menos estar al día de lo que ocurre. Como decía, pues esa información local se puede coser un poquito más lento y podemos quizás rascar unos minutitos, alguna media horita. De hecho, el programa duraba 30 minutos de forma exacta, y siempre pues cada semana, era semanal, contábamos con ese espacio para entrevistar pues a eurodiputados que, como bien decía Lucas, pues siempre se han prestado, siempre buscan ese huequito. También pues las diferentes instituciones o entidades vinculadas con Europa, y ahora pues a raíz de todos esos fondos de los que estábamos hablando, pues tenemos no solamente el testimonio de Bruselas, de cuestiones que ocurren en el Parlamento de actualidad, sino también pudimos contar en su día pues con todas aquellas personas, tanto empresas como agricultores, personas que se han beneficiado de todo eso, y creo que son las personas relatoras más importantes y más relevantes para llevar ese discurso sobre Europa, sobre lo que nos aporta, por qué es importante y cómo estamos conectados, ¿no? Al final es buscar esa parte de no vivir ajenos y de espaldas a Europa y aprender de todo eso. Entonces, bueno, pues realmente el objetivo era ese. Yo creo que se consiguió a nivel local, y yo creo que el punto, o por lo menos lo veo así desde el punto de vista de los medios, yo creo que lo enfocaría un poco a buscar la manera más local y de buscar ese espacio. Es verdad que luego hay una reflexión que me gustaría hacer, que es verdad que no lo sé. Estaba mirando que también pues el Parlamento Europeo ha aprobado hasta el 2027 esa convocatoria de medios, ¿no? Donde dan una financiación concreta para que los medios oficiales pues puedan pues contar con un espacio concreto. Hablamos ahí de publicidad, quizás sería un formato que aquí en Canarias funcionaría más, y quizás las entidades europeas financiaran una página, media página, en el caso del papel, para que existiera de forma obligatoria y acostumbrarnos. Pasa un poco, ¿no?, parecido con la información científica, que a lo mejor es mucho rollo hablando mal y rápido, pero realmente ahondamos un poquito y es importante, de verdad cambia nuestra vida. Yo creo que con Europa pasa un poco lo mismo, pero a veces pues se nos va en anglicismos, en palabras, en acrónimos, y nos perdemos un poco, y hace que esa información, como bien han dicho las compañeras y el compañero, pues se disipe. Entonces no sé si por ahí podría estar la salida. En mi caso, ahora que me dedico a la comunicación institucional, quizás ahora estoy del otro lado de los medios, por así decirlo, yo trabajo en un ayuntamiento, pues quizás veo que lo más cercano de Europa, más allá de formar parte de proyectos europeos, de Urbac, de este tipo de cuestiones, veo que quizás está en que lo que tiene que ver con Europa, aquellos proyectos, aquella escuela infantil, aquel aparcamiento, aquella subvención que te han dado y has podido dotar de placas fotovoltaicas a todos los edificios públicos, que es muy importante y tiene un impacto real en nuestra sociedad. Pues al final acaba en un párrafo final de la nota de prensa donde tú pones, bueno, pues este proyecto se ha materializado gracias a los fondos, no sé qué, con una inversión de tantos millones que vienen de tal sitio. Y ya está. Y muchas veces tiene que llamarte la técnica y decirte, oye, que no te olvides de poner que estos son fondos europeos que lo necesitamos para la subvención. Yo lo veo muy bien que nos obliguen a ponerlo, pero quizás no sé si de verdad muchas veces algo tan importante se posiciona a Europa y a las políticas europeas que están haciendo tanto impacto y están teniendo tanto calado en nuestra vida como ciudadanía, como sociedad, pues de una forma real, ¿no? No creo que, muchas veces digo, qué pena, esto tan importante que está pasando, pues no lo sé, que se ha dotado una escuela infantil con 25 nuevas plazas de 0 a 1. Y eso lo tenemos gracias a esos fondos. Y al final acaba, lo que digo, en la página web, al final en un ladito chiquitito, o en un logo, en un cartel, y ya está. Y a lo mejor eso de verdad está llegando a la gente lo está entendiendo. O sea, sí, ya yo creo que todo el mundo ve el logo y se lo identifica, ¿no? Es algo visual como Coca-Cola, ves la marca y ya sabes lo que es. Pero creo que ahí, desde el punto de vista de los medios y luego desde el punto de vista más institucional, tendríamos que hacer un ejercicio de educación europea más profunda y más consistente. Quizás, pues, no lo sé si al final no nos olvidamos de que los medios, pues, son una empresa al final. Sí, puede ir desde un punto de vista de la financiación,
o desde el punto de vista pues, de formar a más periodistas en materia europea también. Bueno, abrimos ahí una... Gracias, Sofía. Otra línea de pensamiento de los distintos accesos, ¿no? La presidenta habló un poco de esto también en el discurso de este año, ¿no? Y yo como europeísta, europeísta y jurista a lo mejor, la primera idea que fue es cuánto puede llegar eso o no, y es muy buena idea, pero también es verdad que estamos siempre con la contranarrativa, ¿no? De quién controla la noticia y cómo, ¿no? Cómo la libertad de los medios se puede ver influenciada o no por eso, pero me parece que es una idea en la que está la Comisión Europea y que tiene necesidad de trabajar, porque al final es verdad que todo el mundo intenta también colocar su mensaje desde todas las perspectivas, incluso aunque sean mensajes de desinformación. Bueno, creo que está feo decirlo quien propuso a los ponentes, pero creo que más completo y general sobre qué pasa en la Unión Europea, cómo llegan los distintos medios, no lo podemos tener, con lo cual agradezco muchísimo a las 4 personas que se han mostrado tan generosas para compartir sus reflexiones con nosotros en esta tarde de hoy y que ya esas reflexiones queden para nuestros trabajos futuros. Y ahora abrimos un momento final de unos 15 minutillos de posibles preguntas, y yo lo que sí les animo es que ahora, aunque sé que al principio romper el fuego siempre cuesta un poco más, quien quiera hacer la pregunta levanta la mano, y si vemos que hay más de una pregunta las hacemos a la vez y bueno, abrimos ese turno de respuestas que sabemos que después van entrando en el debate. Veo una pregunta, pues si les parece 2 preguntas, hacemos esas 2 preguntas y entramos en el turno de debate, y igual no da tiempo para al final que alguien más se anime a hacerlas también. 3 preguntas, pues yo creo que quien se quiera animar, que se anime ya, que hacemos esas 3 preguntas y a lo mejor ya después ya no nos da tiempo para terminar. Bueno, 4 preguntas, y con esas 4 preguntas las hacemos y probablemente ya acabemos el acto. Cristina Santana, Europa Direct. Se aprieta ahí, se enciende. Necesitamos que se encienda para que pueda oírlo a distancia. Bien, es más una reflexión que una pregunta, pero creo que es pertinente por el debate. Y es, si yo hago una reflexión sobre qué noticias me han llegado últimamente y me han calado de la Unión Europea, todas tienen un sesgo negativo. Por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos muy sencillos. En política exterior nos ningunean en Ucrania, no pintamos nada en Gaza, a pesar de que la inmensa mayoría de la población europea mantiene posturas muy claras en esos 2 puntos. Por ejemplo, en el tema, otro aspecto ha sido la negociación de los aranceles con Estados Unidos, que yo creo que al menos se nos ha vendido de esa manera como una derrota, puesto que hemos cedido en imponer aranceles en determinados productos a cambio de no gravar los aranceles de las importaciones americanas. No sé si es así exactamente, pero esa es la idea que a mí me queda. Y hay un tercer aspecto, que es en los acuerdos internacionales, cuando en acuerdos en materia agrícola, por ejemplo, que en concreto me parece que el último es con Mercosur, donde lo que se ha hablado es de que abrimos nuestros mercados a los productos de países a los cuales no les exigimos los estándares ambientales que exigimos a los agricultores en Europa. Y por tanto establecemos una discriminación perjudicial a los agricultores europeos. Mi reflexión es, realmente este es el papel y esta es la imagen que recibimos de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? La segunda pregunta. Bueno, yo voy a, partiendo de lo que ha dicho Sofía Ramos, buscar el espacio local para entender lo que nos ofrece Europa. Para mí eso es importantísimo. Es decir, en estos momentos se está recibiendo de Europa cantidad de subvenciones para proyectos súper interesantes, tanto para familias, menores, agricultura, pesca, etcétera. Y se parte siempre de una información general que nos viene de Europa, sin tener en cuenta y sin darle esa difusión que realmente nos gustaría tener de los proyectos que están siendo subvencionados por Europa. Si partimos de lo local, ahí estoy con Sofía, podríamos entender
¿Qué nos está ofreciendo Europa en estos momentos, en este caso a Canarias o a la comunidad canaria? Es simplemente una reflexión. Por lo tanto, a veces exijo que los medios de comunicación se centren más en el proyecto, en la subvención, de qué fondos, por qué, que en esa información de que ha salido una directiva o que ha salido una resolución del Consejo del Parlamento. Gracias. Tercera pregunta. Un poquito más. Una adelante, sí, está aquí, así está ya más cerca del micro, y otro. Yo solamente una reflexión sobre un comentario que hizo Sara Fernández, que decía que el 60% de la legislación de España viene de Europa, ¿no? Entonces, claro, hay una brecha muy, muy grande y un gran trabajo por hacer entre lo que realmente nos importa Europa y, por ejemplo, esto yo no lo sabía, ¿no? Que el 60% de la legislación venía de ahí. Y es como una realidad que ya hay, pero después el conocimiento de esa realidad por parte del ciudadano de a pie, es una brecha muy grande la que hay. Y la última pregunta. Buenas tardes. Yo quisiera darle las gracias a todos los ponentes periodistas y yo como canaria sí que veo que los noticiarios llegan, informan a los oyentes, a nosotros, a los ciudadanos, las ayudas que nos llegan, pero las ayudas personales o a nivel empresarial, por ejemplo, en los medios de transporte, en lo de la palma, en la agricultura, todo eso me parece estupendísimo. Ahora, cuando uno se lleva las manos a la cabeza, es cuando oye que fulano de tal o fulana de tal en el ayuntamiento o en el cabildo se ha dejado de que esos fondos europeos que tenía del ejercicio anterior del año vigente, no se ha podido utilizar, se ha perdido. Entonces yo, ya que ustedes dicen que refieren tanto a la ciudadanía, tienen que indagar más y sobre todo ir sobre a esas personas que no los han utilizado o que otras sí lo saben utilizar y lo están diciendo, lo expliquen, porque las personas mismas en el Parlamento Canario, por ejemplo, entre ellos lo están diciendo. Y luego yo no veo que haya una rueda de prensa explicando por qué fulana de tal, consejera, por ejemplo, de Hacienda del gobierno nuestro regional, ha explicado súper bien que está súper preocupada después de haber sacado los presupuestos canarios en el ejercicio a la semana siguiente le rebaten. Creo que ahí me lo tiene que esta pregunta sí que ya es pregunta. Antes era una reflexión. Lucas, que es el experto en la Unión Europea y en el... entonces, la siguiente cosa es verdad, porque estoy muy preocupada, que después de salir los presupuestos canarios contando, porque se hacen contando con esos presupuestos, con los Jet Generation y con muchísimas ayudas que nos da Europa. Ahora, pregunto, Luca, el gobierno de España, porque se dijo el otro día y yo he intentado indagar y no encuentro a nadie que me lo explique, ni ninguna noticia por radio o por TV Canaria, que haya dicho, escuché que en contrapartida el gobierno de España va a no sé si es un anteproyecto o qué, es lo que lo quiero saber, porque yo y muchísimas personas lo queremos saber, si ese anteproyecto va a ser que Canarias no puede sus fondos utilizarlos como hasta ahora está utilizándolo. Es un debate que ha surgido, pero que ustedes como periodistas yo no veo que hayan indagado y qué tal. Y luego otra cosa les digo, me parece genial que se difunda más en los institutos, en las universidades ya también lo hacen, entonces debería ser una asignatura súper obligatoria, porque yo considero que sí que está haciendo bienísimamente las cosas bien a la Unión Europea, aparte de lo
del caos que hay. Aparte de eso, lo que dije a ver, me estoy yendo, de difundirlo, los mismos políticos, digo y pienso, los mismos políticos deberían hacer estudios sobre lo que le da a Europa para que los puedan utilizar, porque es una pena muy grande. Es horroroso. Es horroroso que no utilicen los fondos. O sea, ellos son los primeros que tienen que estudiar la Unión Europea. Vale, ya, sí, lo entendimos. Okay, si les parece, abrimos un turno de debate de allá para acá, ¿vale? No puede haber más preguntas. Lo siento porque si no, tenemos que terminar a las 8 y si no, no terminamos. Un turno de debate que además es de 2 minutos, o de minuto y medio a ser posible, sobre las ideas que se han dado. Yo tengo 4 preguntas aquí. Y supongo que todos intuyen que podemos estar 2 horas hablando de estas 4 preguntas, pero vamos a intentar en 2 minutos decir alguna cosa. Bueno, pues yo creo que como reflexión final diría que Europa ahora mismo y también Canarias como región ultraperiférica tiene un reto importantísimo y también una oportunidad única. Un reto porque parece después de este debate, y además no es el primero en el que participo con ustedes, que me encuentro pues la misma sensación de que al final es un edificio lejano, lleno de siglas, ¿no? Y también una oportunidad histórica que es la de que Europa, pues igual que Canarias, no se ha encontrado nunca en una situación tan atravesada, ¿no? De forma transversal por políticas europeas, por ese dinero que hablaba la compañera y por todas esas oportunidades que nos está ofreciendo. Y yo creo que nosotros como periodistas y también desde la comunicación institucional pues podemos aprovecharla y podemos hacer y construir ese puente que traduzca esas oportunidades pues para generar precisamente ese conocimiento y todo ese valor que se nos pueda aportar. A mí lo que me gustaría es que al final pase de ese último párrafo de la nota de prensa de la que hablábamos antes al principio. Y para eso, pues yo seguiré apoyando y defendiendo pues el municipalismo y también la información local. Además, Lucas decía que estaba vinculada a la Universidad de La Laguna. Siempre que he impartido docencia ha sido en periodismo local, con lo cual creo que es algo importante que enseñarle a los futuros periodistas y que nos recordemos también los que nos seguimos dedicando a esta maravillosa profesión, la mejor del mundo. Y sí que es verdad que pues hacerlo de esa manera me parece fantástico. De hecho, no les adelanto mucho, pero como sé que a partir de enero el título sigue, ¿verdad? Sigues teniendo a este alumnado, pero si no les hacemos llegar pues las noticias, estamos trabajando en un proyecto, ahí lo dejamos, para intentar precisamente cumplir con todos estos requisitos que hemos ido recogiendo y todas esas demandas, y yo creo que se le está poniendo mucho cariño y a ver si lo logramos, algo que van a poder escuchar prontito y que bueno, yo me comprometo por lo menos, si Lucas me permite, a través de él, que forma parte también, o va a formar parte de forma activa, pues que se los haga llegar y que se sumen con nosotros. Yo quería, con respecto a lo que decía de la brecha, ¿no?, que existe entre toda la información que se genera y lo que al final llega a la población, de que no se le da valor un poco a esa repercusión que tienen los fondos europeos en la vida diaria, de nuestro día a día. Decir que, lo que decía ella, ese último parrafito de la nota de prensa que está ahí como camuflado, yo por lo menos siempre se intenta poner en un subtítulo, en un destacadito algo, este proyecto ha sido financiado o cuenta con no sé cuántos millones que provienen de los fondos FEDER o de lo que sea. Siempre se intenta poner. ¿Qué pasa? Que creo que no cala. O sea, es decir, es una gotita que te va llegando, mínima, una gotita muy mínima de información que te llega, que leíste un día en X Noticias, que está financiado por la Unión Europea, otro día te llega por una pieza de la televisión que en la que te indican que está financiado por la Unión Europea, pero creo que no hay una imagen global de la magnitud que tiene lo que hace la Unión Europea por Canarias, en este caso, que tenemos muchísima dependencia de los fondos europeos. Bueno, yo sobre este asunto que también comentaba Sofía al principio, el típico cartel cuando vamos por ahí con una obra que ven financiado por la Unión Europea, la realidad de los medios es la que es, y yo creo que hoy es muy complicado, me lo diréis saber, sobre todo con un periódico que tiene muchísimo más espacio que una televisión o que una radio, para tratar un tema de que una pequeñita guardería pues se ha ampliado. O sea, la vida es como es y la realidad de los medios es como es. Por tanto, para combatir eso, yo creo que desde mi punto de vista lo más interesante, no sé si gobierno de Canarias o a lo mejor moverlo a través del movimiento europeo aquí en Canarias,
o una web o una especie de plataforma donde esos proyectos se recogieran de una manera muy clara, diciendo, pues, ¿qué ha hecho la Unión Europea en Canarias este año? Pues tal escuela con este dinero, y no de una manera muy técnica, el dinero y poniendo 4 o 5 frases, poco más, y que todo el mundo pudiera acceder. Yo creo que es la manera más interesante, porque en líneas generales los medios de comunicación sí, algún momento dado, un fin de semana, en Navidad, en verano, que hay muchísima menos información, lo puedes hacer. Y luego le quería comentar, me pareció súper interesante la reflexión que hizo el señor que ha hecho la primera pregunta, que todo es negativo. En líneas generales la noticia es siempre lo negativo. Y quizás sobre esos 3 conflictos que mencionó, Gaza, Ucrania y las relaciones con Estados Unidos, quizás es que es la realidad, ¿no? O sea, no somos un país, no tenemos una política exterior común, y creo que eso es lo que lleva a la gran debilidad que estamos viendo que tiene actualmente la Unión Europea. Pero yo creo que tiene razón, que todo es negativo, pero por desgracia la noticia suele ser cuando una persona muerde al perro, no cuando el perro muerde a alguien. Y esa es la realidad, y la razón quizás es la debilidad de política exterior, que viene, y Lucas nos lo podrá comentar, que viene derivada de la principal característica de la Unión Europea, que no somos un Estado. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir mis compañeros, con esto último tú también que acabas de decir. Por eso creo que es muy interesante lo que decías tú, ¿no? De informar desde lo local para poder trasladar un problema mayor que nos representa y que nos afecta a todos, y así poder un poco entender ese alcance. De ahí un poco también la importancia en el mundo de la televisión del reportaje, ¿no? Nosotros intentamos, porque, insisto, hay que hacer un informativo en 15 minutos, y las noticias no son solo Europa, es lo que pasa a nivel nacional, lo que pasa a nivel autonómico. Tenemos la migración importantísima, que bueno, también está relacionada, ¿no? con Europa, con deportes, con el tiempo. Al final uno tiene que cribar. ¿Podríamos informar más sobre la Unión Europea? Pues claro que sí, cualquiera podría informar más sobre la Unión Europea, pero también tenemos una realidad que no podemos desatender y a la que nos tenemos que ceñir. Igualmente, eso de informar desde lo local es algo que intentamos hacer cuando podemos, reportajear esos temas, ¿no? A ti, Lucas, te entrevistamos mucho como expertos, pero por ejemplo en un tema que afecta al campo, pues entrevistamos a agricultores e intentamos siempre acercar la noticia desde el lado más humano, porque al final es como va a poder calar de verdad. Y yo insisto, y ya para terminar, yo a nivel conclusión creo que a día de hoy donde se debería incidir más es en las redes sociales. Creo que es la manera en la que la información de la Unión Europea se puede acercar más, se puede dar de una manera mucho más desenfadada y quizás viéndola como algo que nos afecta, ¿no? Y dejar de ver a Bruselas, como tú decías, ese edificio lejano, sino como algo en lo que todos formamos parte. Muy bien. Para terminar, porque ya son las 8:01 y deberíamos terminar, simplemente comentar. Yo tengo otra narrativa también sobre los aspectos negativos, que es lo que llega de la política exterior, y Javier lo ha adelantado. Nosotros no somos Estados Unidos, y yo no quiero que lo seamos, por cierto. Somos somos una unión de países que actúa de otra manera en política exterior. Pero es verdad que si tienes este nivel de aranceles y Estados Unidos te amenaza con este nivel de aranceles que supone una pérdida, y llegas a este nivel de aranceles en el que a lo mejor tú cobras menos aranceles de lo que te cobran ellos, pero es mejor que este nivel que te amenazaban, aunque sea peor que el nivel que tenemos ahora, no sé si me he explicado, tienes que llegar a ese acuerdo aunque se venda como una pérdida. Y puede ser una pérdida, pero a lo mejor es una ganancia frente a los que tenían. Mercosur puede provocar un problema con los agricultores, pero en un gran acuerdo comercial de Mercosur no solamente estamos hablando de agricultura, que es generalmente lo que nos pueden importar ellos, sino también estamos hablando de otro tipo de comercio, de manufactura, de tecnología, que es lo que podemos exportar nosotros. Y por lo general, aunque sea una reflexión muy breve, en un gran acuerdo comercial generalmente el económicamente más poderoso suele ganar más a largo plazo que el económicamente menos poderoso, aunque haya sectores en los que no. Pero aquí vendemos solamente de Mercosur, importa que la agricultura vamos a perder. Si es un juego de ganar y perder. Sí es verdad que tenemos que informar más. Sobre la política local, la Comisión Europea tiene una página sobre la Comisión Europea y tu región, podemos ir a ella. Yo he estado buscando y
está feo que lo diga, pero el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Las Palmas tiene una que es Canarias y Región Europea, en la que, por cierto, tiene acceso a Europa Direct Canarias también y a otras páginas. Y sobre los usos de los fondos europeos, es verdad, los fondos europeos se usan y algunas instituciones los usan muy bien, y algunas instituciones, si no los aplican, tienen que devolverlo, y eso pasa, y eso pasa, y eso pasa. Y a largo plazo hay una propuesta de la Comisión Europea, que es lo que se ha dicho, en la que se busca simplificar más, y yo creo que todo eso lo defendemos todos. Pero para simplificar, una de las ideas es que todos los gran cantidad de tipos diferentes de fondos que existen se subsuman todos en fondos nacionales, que sean los estados los que los gestionen. Y Canarias, como región ultraperiférica, se ha rebelado contra eso, y el movimiento europeo está en eso. Vamos a hacer un gran acto, queremos hacer unas jornadas importantes en el Parlamento de Canarias a finales de enero o principios de febrero como movimiento europeo sobre este tema, en la que traigamos a parlamentarios nacionales, autonómicos, expertos y demás, e intentemos que el artículo 349, para nosotros desde el punto de vista jurídico, impide hacer eso. Es una negociación que se ha abierto de cara al siguiente proceso, al siguiente periodo presupuestario, que empieza en el 2028, con lo cual, bueno, esperemos como Canarias que eso no llegue a suceder y que siga el esquema actual. Si pasa en el futuro, habría que ver cómo esos fondos llegan al Estado y cómo del Estado llegan a la comunidad autónoma, y estaría que estar muy atentos. Estamos protegidos por Europa siempre con el artículo 349, pero cómo se aplica el artículo depende de las políticas europeas. El artículo nos dice que Canarias y las regiones ultraperiféricas tienen que tener un trato específico, y hay que seguir negociando cada día cómo se plasma ese trato específico. Nosotros intentaremos desde la universidad y desde los medios comunicárselo a ustedes y a toda la ciudadanía de la mejor manera posible, sabiendo que tenemos ese problema de que llegan más las noticias negativas que las positivas. Intentaremos seguir trabajando en la línea. Mil gracias por su atención. Muchísimas gracias.